Bienvenidos a Aula Crítica, un podcast donde analizamos la educación colombiana desde la filosofía y la pedagogía. Soy Héctor Moreno Rivera, profesor de secundaria. Hoy hablaremos en dos categorías. La primera, sobre la desigualdad en el acceso a la educación, y segunda categoría, sobre el modelo educativo bancario, relacionando a Paulo Freire con pensadores como Nussbaum, Habermas, Kant y Montaigne. La desigualdad en el acceso a la educación en Colombia se manifiesta en brechas territoriales y sociales, escuelas con infraestructuras insuficientes, falta de conectividad, escasez de materiales y, crucial, déficit de docentes formados y con condiciones laborales dignas. En zonas rurales y en barrios urbanos marginales, esas carencias se entrelazan con desplazamiento forzado, precariedad económica y ausencia de políticas públicas sostenibles. El resultado, estudiantes que nunca encuentran condiciones reales para desarrollar habilidades y pensamiento crítico, y comunidades cuya voz educativa permanece silenciada. En Colombia, el código postal a menudo determina el futuro educativo. Mientras en las grandes ciudades hay acceso a tecnología, en las zonas rurales de departamentos como Chocó o La Guajira, la educación llega con un olvido estructuralmente programado. No es solo falta de internet, es la invisibilidad de comunidades que solo conocen al Estado a través del conflicto armado. En muchos territorios, la escuela funciona como servicio de emergencia, pero no como espacio de formación integral. Allí la educación no logra ejercer su papel democratizador. Ahora vincularemos este diagnóstico con teorías educativas y filosóficas. Paulo Freire más pensadores como Nussbaum, Habermas o Kant. Freire nos pide leer la realidad con los sujetos mismos, identificar temas generadores que nazcan del pueblo y construir saberes en diálogo. Baum, desde la teoría de las capacidades, reclama que la justicia educativa debe asegurar capacidades centrales, razonar, salud, educación, etc., para que la persona pueda llevar una vida digna. Juntas, estas perspectivas señalan que la desigualdad no es solo falta de libros, es la negación de capacidades básicas para la participación plena. En Colombia, la ausencia de condiciones para desarrollar capacidades, escuelas sin laboratorios, sin bibliotecas, sin docentes, equivale a privar a comunidades de su potencial emancipador. Freire concibe la educación como una práctica transformadora. Enseñar a aprender es también despertar conciencia crítica. Habermas aporta la idea de la educación de la acción comunicativa y la importancia de la educación para la participación democrática. Una ciudadanía que delibera necesita sujetos capaces de razonar públicamente. En contextos colombianos donde la periferia está invisible, la pedagogía freiriana, diálogo, horizontalidad y la noción habermasiana de formación para la deliberación se complementan. La escuela debe formar sujetos que comprendan causas estructurales de la injusticia y participan en la esfera pública. En síntesis, Freire diría que no podemos hablar de educación si no identificamos primero estas situaciones de opresión. Si sumamos a Martha Nussbaum, vemos que esta desigualdad no es solo falta de libros, sino una privación de capacidades centrales. Sin una educación de calidad, el ciudadano no puede desarrollar su juicio crítico, lo que Habermas señalaría como una herida de muerte para la democracia. La educación en estas zonas marginales se vuelve una institución para la obediencia, no para el uso público de la razón que defendía Kant. En ese mismo orden de ideas, Freire aporta el método a través del diálogo, temas generadores, horizontalidad. Nussbaum y Habermas nos ayuda a pensar fines institucionales, desarrollar capacidades para la autonomía y para la deliberación democrática. Con todo esto que hemos hablado, nos lleva a reflexionar como docentes cómo convertir la escuela en vehículo de inclusión. Siguiendo a Freire, la respuesta pasa por prácticas horizontales, escuchar, valorar saberes locales y articular la alfabetización con la acción colectiva. Con Nussbaum pensaremos la educación que garantice capacidades básicas. Con Habermas, escuelas que ejerciten la deliberación pública. Esto significa políticas que inviertan en infraestructura, formación docente crítica y proyectos educativos comunitarios que recuperen la voz de la región. Así que para superar la exclusión, la escuela debe dejar de ser un edificio frío, convertirse en un círculo de cultura inspirados en Freire y Nussbaum. La solución no es solo infraestructura, sino una pedagogía que dote
cerrar esta primera parte o esta primera categoría, quiero que pensemos y reflexionemos sobre estas tres preguntas. Si la escuela debe formar capacidades de ciudadanos deliberantes, ¿qué recursos concretos exigirías hoy para las escuelas rurales de tu región? Pregunta 2. ¿Cómo pueden las prácticas horizontales de aula transformar la relación entre comunidad y educación en barrios marginados? Y por último, quiero que piensen en qué papel debe tener el Estado para garantizar que la educación sea un medio real de emancipación y no solo un trámite. En esta segunda categoría analizaremos la educación bancaria y el mantenimiento del status quo. El modelo bancario en Colombia se manifiesta en evaluaciones estandarizadas que premian la repetición y castigan la discrepancia. Este modelo mantiene el status quo porque forma individuos que saben obedecer órdenes pero no cuestionar porque la riqueza está concentrada en unas pocas manos. El modelo bancario descrito por Freire trata a los estudiantes como depósitos donde el maestro ingresa la información con, en pocas palabras, un simple recipiente. En Colombia este modelo se refleja en prácticas algoritmos, enseñanza estandarizada e índices que privilegian mediciones sobre el proceso crítico. El efecto, estudiante con pocas capacidades de análisis replicando normas sociales en vez de preguntarlas. Una educación que reproduce el statu quo y no forma agentes de transformación. Miremos cómo relacionamos a Freire con Montaigne, Kant y Nussbaum para tratar de hacer una crítica al modelo bancario y proponer alternativas. Montaigne defendía la educación para formar juicio propio, no un acopio de datos, sino un cultivo de la prudencia y el pensamiento crítico. Freire coincide en la necesidad de formar sujetos que piensen con autonomía, pero añade una dimensión política. La autonomía debe servir para transformar condiciones de opresión. Frente al modelo bancario, ambos reivindican métodos que desarrollen reflexión, duda crítica y aprendizaje situado. Kant habla del uso público de la razón, la capacidad de exponer y justificar ideas en público. Es base de la modernidad moral y política. Nussbaum vuelve al terreno de las capacidades. La educación debe cultivar las facultades necesarias para un juicio ético político. Freire critica la domesticación, educación de forma conformidad. Los tres sostienen que la educación debe ejercitar la facultad de decir yo pienso así porque y sostenerlo con argumentos, memoria crítica, responsabilidad social. En Colombia, pasar de una enseñanza bancaria a una que promueva el uso público de la razón implica transformar planes de estudio, evaluación y la formación docente. En síntesis, este sistema es lo que Freire llamó un depósito vacío para la memorización. Aquí autores como Montaigne consideran en que una cabeza bien puesta es mejor que una cabeza llena. La educación bancaria llena cabezas pero vacía voluntades. Kant nos advertía que esto mantiene a la sociedad en una minoría de edad intelectual. Al no fomentar la autonomía, la educación se vuelve cómplice de la opresión al no permitir que el oprimido pronuncie su propia palabra. Reflexionemos. Pasar de la educación bancaria a la liberadora requiere horizontalidad. Significa que el docente en Colombia debe bajarse del estrado y estudiar la realidad del estudiante. Un estudiante empoderado no solo aprueba un examen, sino que comprende su historia y se siente capaz de cambiarla. En ese mismo orden de ideas, un modelo que promueva el pensamiento crítico, eje aulas dialogantes, problemas reales, comunitarios y evaluación formativa. Ahí nos recuerda que el educador aprende con el educando. Montaigne y Kant nos invitan a cultivar la prudencia y el uso público de la razón. Nussbaum reclama instituciones que garanticen oportunidades para desarrollar esas capacidades. Para finalizar, quiero que se respondan estas preguntas que quiero compartir con ustedes. ¿Qué prácticas concretas en la clase podrían romper la lógica bancaria y fomentar el juicio crítico? ¿Cómo formar docentes que no solo transmitan, sino que acompañen procesos de pensamiento público y deliberación? Y por último, si la escuela formara ciudadanos capaces de uso público de la razón, ¿cómo cambiaría eso la democracia local en tu municipio? Bueno, es todo amigos, gracias por escuchar Aula Crítica. Si te interesa, en el próximo episodio profundizaremos en experiencias concretas de educación popular en Colombia y
propuestas curriculares inspiradas en estas corrientes. Te invito a que leas los documentos que citamos para seguir en la discusión